Muy buenas a todos, mi nombre es Franco Pupo y hoy vamos a hablar de un equipo que, aunque hoy cueste imaginarlo, fue el mejor del fútbol argentino. Así es, estamos hablando de Ferrocarril Oeste, que nos vamos a centrar específicamente en el año 1979 hasta el año 1984. En esos años estuvo al mando del equipo Carlos Timoteo Grigol, que le dio una esencia para poder competir y alzar títulos nacionales. Para entender lo que fue ese Ferro, primero vamos a poner un poco de contexto. El club se fundó en 1904 en Caballito y siempre fue un equipo que no sobresaltaba. Alternó etapas en primera división, pero también sufrió varios descensos. 1946, 1957, 1962, 1968 y 1977, por lo que no era ni cerca uno de los grandes equipos del fútbol argentino. En ese contexto también hay que entender que el formato del fútbol argentino era distinto. Había dos torneos. Estaba el Metropolitano y el Nacional. En el Metropolitano lo disputaban únicamente los clubes afiliados a la AFA, es decir, Buenos Aires, Santa Fe, La Plata y Rosario. El formato variaba según el año, pero mayoritariamente era a través de un formato de todos contra todos, o también podía ser a través de zonas y luego unas instancias finales. Y por otra parte estaba el torneo nacional, que lo disputaban muchísimos más equipos, ya que se incluían equipos del interior que no estaban afiliados a la AFA. ¿Y cómo clasificaban? Bueno, clasificaban a través de un torneo regional que jugaban entre ellos y los mejores jugaban este torneo. Su formato era a través de grupos y luego playoff. Era un formato corto y dinámico, por lo que equipos que tenían una buena idea de juego podían competirle igual a igual a los equipos grandes. Es por eso que acá el Verdolaga fue donde más se destacó. Luego de su vuelta a primera en 1978 y la llegada de Grigol en 1979, Ferro se empieza a construir, teniendo como base algunos jugadores del ascenso como Cooper, Roquia, Arregui y Garré, incorporaciones como Varicio, Zacardi, Cañete, Juárez y Jiménez. Pero para entender realmente este equipo hay que ver cómo jugaba. El estilo de juego de Ferro se basaba en el control de la pelota y en una circulación pensada desde el centro hacia los costados. El eje del equipo estaba en el mediocampo, donde Zacardi cumplía un rol clave como organizador y distribuidor del juego. A partir de él, el equipo construía sus ataques. Cañete y Arregui eran piezas fundamentales en ese circuito, se asociaban entre sí y ofrecían líneas de pase constante. Arregui, además, tenía la tendencia a abrirse, lo que ayudaba a ensanchar el campo en el momento justo. A partir de esa circulación interior, cuando el equipo lograba atraer rivales, aparecía el pase hacia las bandas. Ahí entran en juego los laterales, que se proyectaban en ataque y recibían con espacio para avanzar o lanzar centros. La lógica ofensiva era clara: dominar el centro, atraer presión y abrir hacia afuera. Ferro avanzaba en bloque, con distancias cortas entre líneas y una alta participación colectiva en cada jugada, lo que le permitía sostener la posición y progresar de manera ordenada. Sin la pelota, el equipo mantenía la misma coherencia, aplicaba una presión sistematizada, coordinada y racional. No era un equipo que presionara por impulso, sino que lo hacía a partir de una estructura definida. Se posicionaba en un bloque medio, cerraba los espacios interiores y orientaba la salida del rival hacia las bandas. Una vez que la pelota llegaba a ese sector, Ferro activaba la presión de manera intensa y organizada. El jugador más cercano saltaba sobre el poseedor, otro cubría la posible descarga y los volantes cerraban hacia adentro para bloquear líneas de pase. Al mismo tiempo, la defensa adelantaba metros para reducir espacios y achicar el campo. Este mecanismo generaba una superioridad numérica en banda y tenían un objetivo claro: quitarle tiempo y opciones al rival, obligándolo a jugar el largo. De esta manera, Ferro forzaba el error o el pelotazo, situación en la que ya estaba preparado para disputar la segunda jugada. Cada movimiento tenía su cobertura, lo que garantizaba equilibrio defensivo incluso en situaciones de presión alta. Esa coordinación colectiva es lo que convertía a Ferro en un equipo sólido, difícil de superar y muy eficaz sin la pelota. En 1980, Ferro atravesaba una etapa de construcción.
terminó en mitad de tabla en el Metropolitano y no logró clasificar a los playoffs del Nacional tras quedar tercero en su zona. Sin embargo, ese año fue la base del crecimiento de un equipo que, sin grandes figuras individuales, comenzaba a consolidarse desde lo colectivo y a perfilarse como un futuro protagonista del fútbol argentino. En 1981 comenzó su gran despegue. En el torneo nacional, disputado por 28 equipos divididos en 4 zonas de 7, Ferro integró la zona B junto a River y logró quedarse con el primer puesto. En los octavos de final, eliminó a Gimnasia y Esgrima de Jujuy con un global de 2-0 gracias a los goles de Croco en la ida y Arregui en la vuelta. En cuarto de final, protagonizó una serie muy exigente frente a su clásico rival Vélez Sarsfield, que contaba con el gran Carlos Bianchi. Ferro se impuso 3-2 en el global. En la ida marcaron Bianchi para Vélez y Arregui junto a Cañete para el conjunto de Caballito, mientras que en la vuelta convirtieron nuevamente Arregui para Ferro y Bianchi para Vélez. Ese camino lo llevó a la gran final frente a River, un equipo lleno de figuras como Filiol, Pasarela y Kempes. Ferro, con una base consolidada pero mucho más modesta, compitió con intensidad y orden, aunque eso no le alcanzó. Cayó 2-0 en el global con goles de Olarí Cochea y Mario Alberto Kempes. En paralelo, realizó una campaña destacadísima en el Metropolitano. Fue el equipo menos goleado del torneo, reflejando su solidez defensiva y su orden táctico, y perdió apenas 3 partidos en todo el campeonato, ante Boca, River y Racing, logrando además triunfos importantes frente a Independiente y San Lorenzo. Sin embargo, no le alcanzó para ser campeón. Se quedó a solo un punto del Boca de Maradona. A pesar de haberse quedado a las puertas de 2 títulos nacionales, Ferro no bajó la cabeza y tuvo rápidamente su revancha. En 1982, en el torneo nacional, salió campeón invicto con 16 victorias y 6 empates. Además, fue el equipo más goleador, marcando 50 goles en 22 partidos. La máxima figura de este torneo fue Miguel Ángel Juárez con 22 goles. El campeonato estuvo compuesto por 32 equipos, divididos en 4 zonas de 8, en el que Ferro está en un grupo compuesto por Unión, Independiente Avellaneda, el Argentino Junior de Maradona, entre otros, en la que pudo salir primero con 29 puntos. En la fase eliminatoria, en cuarto de final, se enfrentó a Independiente Rivadavia de Mendoza, en que el partido de ida ganó 1-0 con gol de Juárez y en el partido de vuelta igualó 0-0, pero le bastó para pasar a las semis. En semifinales protagonizó una serie inolvidable ante Talleres de Córdoba. En la ida goleó 4-0 con tantos de Cañete, Cooper y 2 del gran goleador Juárez, mientras que en la vuelta empató 4-4 en un increíble partido con 3 goles de Juárez y 1 en contra de Rafael Pavón. Y así fue como llegó a la gran final frente a Quilmes. Pero antes de disputar ese partido, el club se enteró de una mala noticia, que fue la lesión de su arquero Varicio, clave para llegar a estas instancias. Por lo que en la final tuvo que salir con Basigalup, y el 11 titular de El Verdolaga era Basigalup, línea de 4, Gómez, Cooper, Roquia y Garré, en el medio Cañete, Sacardi y Arregui, y arriba Croco, Juárez y Jiménez. En un partido de ida que igualaron 0-0, pero que en la vuelta Ferro pudo imponer su jerarquía y ganar 2-0 con goles una vez más de Juárez y de Juan Domingo Roquia, logrando así el primer título en la historia del club. Ya llegando al año 1983, Ferro sufrió la salida de piezas importantes como el arquero Varicio y el delantero Jiménez, quienes fueron reemplazados por el mismo Basigalup y un joven Alberto Márcigo. Fue una temporada exigente, ya que el club hizo su debut en la Copa Libertadores, lo que implicó afrontar una doble competencia por primera vez. En el plano internacional integró un grupo muy parejo junto a Estudiantes, Colo-Colo y Corbeloa de Chile, donde únicamente el primero avanzaba a la siguiente fase. Ferro compitió de igual a igual, pero terminó cuarto, a solo 2 puntos de Estudiantes, que finalizó como líder. Ese desgaste también se sintió en el ámbito local.
En el torneo nacional, disputado en el primer semestre, quedó eliminado en los octavos de final, mientras que en el Metropolitano cerró una campaña irregular en la 9ª posición. Sin embargo, en 1984 el equipo volvió a reinventarse. Se produjo la salida de referentes fundamentales como Roquia, quien se retiró, Zaccardi, Juárez, quien fue una figura clave del título en 1982, y Crocco. A pesar de esas bajas, Ferro logró reconstruirse a partir de incorporaciones que se adaptaron rápidamente a la idea colectiva, como Brandoni, Gargini, Marchesini y Nuremberg. En el torneo nacional de ese año volvió a demostrar su fortaleza como equipo. En la fase de grupos compartió zona con Instituto, Platense y Alto Horno Zapla, finalizando en el primer lugar con 9 puntos sobre 18 posibles. En los octavos de final protagonizó una serie muy compleja frente a Huracán, en la que además logró cortar una racha de 25 años sin poder vencerlo en Caballito. Ganó la ida 1-0 con un gol de Marchesini de cabeza, perdió la vuelta 1-0, pero se impuso en una gran definición por penales 7-6. A partir de allí, Ferro mostró toda su solidez en las instancias decisivas. En cuartos de final enfrentó a Independiente, en donde igualó 1-1 como local con gol de Márcico y luego ganó 1-0 como visitante con un tanto de Arregui. En semifinales superó a Talleres de Córdoba, imponiéndose 1-0 en la ida con gol de Nuremberg y empatando 1-1 en la vuelta nuevamente con un tanto de Nuremberg. Y así llegamos a la gran y tan ansiada final que fue ante River Plate. Sí, como en 1981. Pero esta vez el desenlace fue completamente distinto. Ferro dio una verdadera cátedra futbolística. Con un juego ordenado, simple y profundamente colectivo, se impuso con claridad. Ganó 3-0 en la ida como visitante con goles de Cañete, Nuremberg y el Beto Márcico, y cerró la serie 1-0 en la vuelta con otro tanto de Cañete, consagrándose campeón del torneo nacional de 1984. Ese mismo año, en el torneo metropolitano, volvió a ser protagonista y finalizó en la tercera posición con 46 puntos, muy cerca de los líderes, San Lorenzo, que quedó segundo con 47, e Independiente, que quedó primero con 48. Esto no hizo más que confirmar la regularidad y competitividad del equipo, incluso en un contexto de profunda renovación. El Ferro de Carlos Timoteo Grigol marcó una época y un estilo de juego único, que sorprendió a todo el mundo del fútbol. Hoy Ferro está en la Primera Nacional y no puede ascender hace más de 20 años. Y los hinchas sueñan con volver a ver un equipo así. La pregunta es, ¿podrá lograrlo? Déjamelo en los comentarios a ver cuál es tu opinión y nos vemos en la próxima. Chau, chau.